Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con un tema que estoy segura ha llamado la atención de muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. El título ya nos da una pista: alerta médica, la advertencia que recibió Demet Özdemir sobre su salud. Sí, vamos a adentrarnos en esta noticia que ha generado revuelo y que, francamente, nos invita a reflexionar sobre algo muy importante: el bienestar de nuestras figuras públicas y, por extensión, el nuestro propio. La verdad es que cuando vemos a nuestros artistas favoritos en pantalla, en redes sociales, siempre los imaginamos invencibles, llenos de energía y vitalidad. Pero detrás de ese brillo y esa aparente perfección, hay personas reales, con sus propias batallas, sus propios momentos de vulnerabilidad. Y es precisamente en uno de esos momentos donde ha surgido esta noticia sobre Demet Özdemir, una actriz a la que muchos admiramos por su talento y carisma. Esta información, como suele suceder, ha circulado rápidamente por los medios y las redes, generando preocupación y, como no, un sinfín de especulaciones. Por eso, en este vídeo, queremos tomarnos el tiempo de desgranar lo que se sabe, de entender un poco más el contexto y, sobre todo, de poner el foco en la importancia de la salud. No se trata solo de una celebridad, sino de un recordatorio para todos nosotros de que cuidarnos es fundamental. Antes de sumergirnos en los detalles, si aún no lo han hecho, les animo muchísimo a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos contenidos, donde abordamos temas que creemos que les interesan y les aportan valor. Dicho esto, vamos al grano. La noticia sobre Demet Özdemir gira en torno a una advertencia médica que ha recibido. Los detalles específicos de esta advertencia no han sido revelados de forma explícita por la actriz ni por su equipo, y es algo completamente comprensible. La salud es un asunto privado, y cada persona tiene derecho a decidir qué información comparte y cuándo lo hace. Sin embargo, el hecho de que se haya hecho pública esta alerta médica ha sido suficiente para que muchos se preocupen. Lo que se ha dejado entrever, a través de diversas fuentes y comentarios, es que esta advertencia estaría relacionada con su estilo de vida y posiblemente con el ritmo de trabajo tan intenso que lleva una figura pública de su calibre. Pensemos en todo lo que implica ser una estrella reconocida internacionalmente: rodajes extenuantes, eventos constantes, viajes, compromisos publicitarios, y por supuesto, la presión de mantener una imagen impecable. Todo esto, sumado a una vida personal que, aunque intenten mantener privada, siempre está bajo escrutinio, puede pasar factura. Se habla de la posibilidad de que esta advertencia esté vinculada a temas como el estrés, el agotamiento físico y mental, o incluso a alguna condición preexistente que podría agravarse si no se toman las medidas adecuadas. Es crucial entender que cuando se trata de la salud, incluso pequeños descuidos pueden tener consecuencias mayores a largo plazo. Y es aquí donde entra la figura del profesional médico, dando esa voz de alarma, ese consejo necesario para proteger el bienestar de la persona. La prensa turca, que a menudo está muy pendiente de la vida de sus celebridades, ha sido la encargada de difundir esta información. Si bien es cierto que a veces pueden exagerar o especular, también es cierto que en ocasiones, sus reportajes nos ponen sobre aviso de situaciones que merecen nuestra atención. En este caso, la preocupación es legítima, ya que Demet Özdemir es una figura querida y admirada por millones de personas. ¿Qué significa una alerta médica en este contexto? No necesariamente implica una enfermedad grave o terminal. Puede ser, como decíamos, una recomendación para modificar hábitos, para descansar más, para llevar una dieta más equilibrada, para reducir el nivel de estrés. En definitiva, para priorizar su salud antes de que un problema menor se convierta en uno mayor. Es un consejo proactivo, una llamada a la prudencia. Hemos visto en el pasado cómo muchas celebridades han tenido que parar por motivos de salud, y esto ha servido, en muchos casos, como un despertar. Les ha obligado a reevaluar sus prioridades, a delegar, a decir no a ciertas cosas, y a enfocarse en lo que realmente importa: su bienestar. Y creo que este es un mensaje muy poderoso que podemos aprender, no solo de Demet, sino de muchas otras figuras públicas que han pasado por situaciones similares. Es fácil caer en la trampa de pensar que somos invencibles, especialmente cuando somos jóvenes y tenemos una gran energía. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente son sistemas complejos que necesitan cuidado y atención constante. El trabajo duro es admirable, los sueños hay que perseguirlos con pasión, pero nunca, jamás a costa de nuestra salud.
La forma en que Demet Özdemir o su equipo manejen esta situación será interesante de observar. ¿Compartirá más detalles en el futuro? ¿Se tomará un tiempo para recuperarse? ¿Implementará cambios en su rutina? Sea cual sea su decisión, es importante que reciba el apoyo y el respeto que merece. La salud no es un tema para juzgar, sino para comprender y apoyar. Además, esta noticia nos invita a reflexionar sobre la presión que ejercemos, como público, sobre las celebridades. A menudo les exigimos estar siempre disponibles, perfectos, y es fácil olvidar que detrás de la pantalla hay seres humanos con sus propias limitaciones y necesidades. Quizás esta sea una oportunidad para ser un poco más empáticos y menos invasivos en nuestra curiosidad. Pensemos en los consejos que suelen venir con este tipo de alertas: la importancia de la hidratación, de dormir las horas suficientes, de hacer ejercicio de forma regular pero moderada, de tener momentos de desconexión y relajación. Son cosas básicas que todos sabemos, pero que a menudo son las primeras en ser sacrificadas cuando la vida se vuelve frenética. La industria del entretenimiento es, sin duda, una de las más exigentes. Las largas jornadas de grabación, la exposición mediática constante, la necesidad de mantener una imagen física que a menudo no se corresponde con la realidad, todo esto puede generar un desgaste considerable. Y para alguien como Demet, que ha logrado un éxito tan grande y tiene tantos proyectos en marcha, es comprensible que el cuerpo y la mente puedan enviar señales de agotamiento. La advertencia médica que recibió Demet Özdemir, aunque los detalles sean escasos, es un recordatorio muy valioso para todos nosotros. Nos dice que debemos escuchar a nuestro cuerpo, que no debemos ignorar las señales que nos envía, y que la prevención es siempre el mejor camino. Es mejor tomarse un respiro a tiempo que verse obligado a hacerlo por un problema de salud más grave. Espero que esta situación, sea lo que sea que implique para ella, sirva para que Demet pueda enfocarse en su bienestar y recuperarse completamente. Y que para nosotros como espectadores sea una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia salud y la importancia de cuidarnos. Al final del día, nuestra salud es nuestro activo más valioso. Para resumir, hemos hablado sobre la noticia de la advertencia médica que recibió Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta alerta, enfocándonos en el agotamiento y el estrés derivados de su exigente carrera. También hemos reflexionado sobre la importancia de la salud en la vida de las figuras públicas y, por extensión, en la nuestra. Y hemos destacado que, aunque los detalles no sean públicos, este evento nos sirve como un recordatorio valioso para priorizar nuestro propio bienestar y escuchar las señales que nuestro cuerpo nos envía. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han tenido experiencias similares? ¿Qué medidas toman para cuidar su salud en medio de una vida ajetreada? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones y experiencias. Y si este contenido les ha parecido interesante e informativo o simplemente les ha hecho reflexionar, les pido de corazón que le den un me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro canal. También, por favor, no duden en compartirlo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.